La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de los Salmos capítulo 36, que dice así: La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad. Fueron derribados y no podrán levantarse. El mensaje de esta mañana es los impíos y la misericordia de Jehová Dios. Como el salmista David, aquí se lo llama siervo de Jehová, compone una inspiración tutelada por el preciosísimo y dulcísimo Espíritu Santo, desglosando este precioso salmo, cuando del verso 1 al 4 habla de la pecaminosidad del pecado y los daños que causa. Cuando indica que la bondad de Dios y su inclinación a favorecer, en primer lugar, a todas las criaturas en general, así lo dicen los versos 5 y 6. En segundo lugar, habla de manera especial a su pueblo, conforme enseña los versos 7 al 9. En tercer lugar, con esto se anima el salmista a orar por todos los santos, dice el verso 10. Por sí mismo en particular, enseña el verso 11, y para conseguir su victoria sobre sus enemigos, enseña el verso 12. Oiga, qué terrible, ¿no? Entender que los enemigos se levantan, pero que a quienes los destruye es el Señor. Él entró en oración en un tiempo de compromiso. Sí, al cantar este salmo, se enfervoriza nuestro corazón en el amor a Dios y el odio al pecado. Lo cantaremos con gracia y entendimiento. En el título de este salmo, David es llamado siervo de Jehová. Esto es, alguien llamado y comprometido a obedecer en todo a Jehová Dios. En contraste con los impíos que se rebelan contra la santa voluntad de Dios.
En estos versículos, David expone la raíz y los frutos de la impiedad. Veamos, en primer término, aquí tenemos la raíz de la amargura, de la que brota toda maldad de los impíos, enseña el verso 1. La transgresión dice, como un oráculo, según el hebreo, al impío dentro de su corazón no hay por qué tener miedo. Toda maldad dimana de cierto ateísmo práctico, según la táctica del avestruz. El impío, enseña el verso 2, se lisonjea con el pensamiento de su iniquidad y dice que ésta no será hallada. ¡Qué tremendo engaño! Esto le lleva a una tremenda inversión en la forma de ver las situaciones y las cosas. Al pecar, el impío piensa que actúa sabiamente y a su favor, sin acertar a ver el mal y el peligro de sus malvadas obras. Llama al bien, al mal lo llama bien y al bien lo llama mal, como enseña Isaías capítulo 5, verso 20. Llama libertad a su libertinaje, astucia a sus fraudes, justicia a la persecución que emprende contra los buenos. Pero día llegará en que su iniquidad será hallada contra lo que él piensa. Qué terrible. En segundo lugar, tenemos aquí también las ramas malditas que brotan de esa raíz de amargura. Cuídese, hermano. Cuídese, amigo. El pecador desafía a Dios, como enseña el verso 3, que dice, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Es decir, se disparó, como dicen nuestros muchachos, se le pelaron los cables y piensa que lo que está haciendo está bien, cuando se ha salido del orden divino de la palabra de nuestro Dios. Por ello, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Decidido está a obrar el mal, aun cuando intente cubrirlo bajo capa de pretextos aparentemente plausibles. Buscará, quiere decir, el favor del hombre en lugar de buscar el favor de Dios. Se han extinguido las chispas de virtud, se han derramado sus mal cimentadas convicciones y los buenos comienzos han quedado en nada. Todo lo que pensó, la impiedad, la maldad, la procacidad, el Señor lo disuelve, enseña el verso 4. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Dicen que ha renunciado a ser cuerdo y a hacer el bien y maquina maldad sobre su cama. Quienes cesan de hacer el bien y a manejarse en el orden divino de Dios, pronto comienzan a practicar el mal y a obrar ellos mismos el mal. No les desagrada en modo alguno al verlos en otros. No aborrece el mal, sino que por el contrario se agrada en él y se queda satisfecho cuando ve a otros tan malos como él, enseña los versos 5 al 12. Se deleita cuando ve que hay maldad, hay oprobio, hay descalificación espiritual. Después de mirar
en derredor suyo con las penas que causa el ver la maldad de los impíos, David mira ahora hacia arriba, con el gozo y el consuelo que produce el ver la bondad de Jehová Dios. Y destaca en primer lugar sus meditaciones sobre la gracia de Dios, las trascendentes perfecciones de la naturaleza divina, como enseña el verso 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Por malo que sea el mundo, nunca pensemos mal de Dios ni de su providencia, sino aprovechemos la oportunidad de admirar la paciencia de Dios en soportar a cuantos le provocan tan desvergonzadamente con sus maldades y acciones, más aún en hacerles el bien, puesto que, dice Mateo 5:45, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Su amor misericordioso de nuestro Padre Celestial es siempre fiel, y su fidelidad es para siempre amorosa, como lo manifiesta el repetido binomio misericordia y verdad, misericordia y fidelidad, como es el caso aquí que estamos leyendo y escudriñando la Escritura, y que corresponden al binomio gracia y verdad. La misericordia de Dios llega tan alto que no le alcanzan los cambios atmosféricos. Podrá traducirse como firmamento. La justicia de Dios, como enseña el verso 6, es como los montes de Dios, expresión superlativa, y sus juicios, esto es, los castigos que impone su justicia vindicativa, son como el gran abismo, fijos e inescrutables, sobre los cuales no puede extenderse la corta plomada de nuestra débil inteligencia. Sus plegarias, intercesiones y expresiones del triunfo basadas en estas meditaciones hizo que David interceda por todos los santos, como enseña el verso 10. Las personas por las que ora son las que conocen a Jehová Dios, esto es, las que por su constante experiencia de su comunión con Dios son rectas de corazón, sinceras en su profesión de fe y fieles tanto a Jehová Dios como a los hombres. La bendición que para esa persona pide es que se prolongue sobre ellos la misericordia de Dios, así como su justicia, que no es otra cosa aquí que su fidelidad pactada. Por último, pide para sí mismo ser preservado en su integridad y su prosperidad. Que el pie del orgullo no me alcance, ni la mano de los impíos me empuje. Nótese la matiz de los verbos. Alcanzar, como quien viene pisándole los talones a uno en el camino recto en que se mueve, o del camino cómodo en que se halle tranquilo. El peligro del que aquí se avisora es el de la muerte, como lo prueba la unión con el versículo 12. Dice, allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Qué pena esto, ¿no? Dice Arconada, tratadista bíblico,
La súplica del salmista tiende a pedir la propia conservación de la vida contra los posibles conatos de quitársela por parte de los perversos, que aún no han sido derribados allá con todo lo que ello implica. Será duro este tránsito de practicar la impiedad en contraste con la misericordia de Dios. Tenemos que ubicarnos siempre en el parámetro que Dios le agrada, en el vértice donde Él nos ha puesto. De ahí no podemos salir porque su palabra preciosa, bendita, santa, gloriosa y todopoderosa enseña a cada uno de nosotros. Así lo dice el Evangelio de San Juan al expresar que nada podemos hacer lejos de nuestro Padre Celestial. Dice en el libro de San Juan, en el capítulo 15, verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué maravilloso. Nuestro Dios, cómo nos ama, cómo nos enseña, cómo nos ilustra. Solamente en esta preciosa enciclopedia, la más completa de todos los tiempos, donde hay 66 libros que ningún autor ha podido, puede ni podrá alcanzarlo, aquí encontramos la verdadera inteligencia y sabiduría, la verdadera instrucción para que podamos ser llamados hijos de Dios. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.